Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, ahora seguimos con este tema de campo magnético. En el video anterior vimos el efecto que produce el campo magnético, ¿sí? en una carga. Y ahora vamos a analizar un grupo de cargas, ¿sí? O sea, una corriente, a ver qué es lo que pasa. Bueno, como verán, me agregué ahí, ¿sí? De a poquito le vamos tomando la mano a los tutoriales, así que comenzamos. Bueno, primero vimos que teníamos el campo magnético. Tenemos un campo magnético que apunta hacia el interior de la pantalla y teníamos una carga. Una carga que en principio, al pasar por este campo magnético, genera una fuerza. Este campo magnético sobre esta carga en movimiento, ¿sí? Acuérdense de eso, en movimiento. Estática no pasa nada. Cuando se mueve, sí, porque la carga en movimiento genera campo también magnético. Entonces, al encontrarse con otro campo, se genera una fuerza, que en este caso, por regla de la mano derecha, va hacia arriba. Pero ¿y ahora qué pasa si tenemos un cable? Si este es un cable y que pasa una corriente. Una corriente es un conjunto de cargas. Es un conjunto de cargas, o sea que no vamos a tener una, sino varias cargas. Estas cargas, al circular por el cable, ¿sí? No tienen una dirección recta cada una, sino que cada carga, ¿sí? Choca con esta, va chocando con los extremos, ¿sí? O sea, cada carga tiene una velocidad. Y para los cálculos se toma una velocidad de desplazamiento, se llama. Que no es de cada una, sino que es el conjunto de las cargas, sería. La velocidad del conjunto de las cargas. Entonces tenemos ahí, a ver, esperen que me corro esto. O lo pongo ahí abajo, ahí está. Bueno, tenemos esto, ¿no? Y tenemos la fórmula de la fuerza. Q por la velocidad por el campo magnético. Acuérdense que esto es una multiplicación vectorial, no escalar, vectorial. Entonces, lo primero a tener en cuenta es el número de cargas, el número de cargas que tenemos en el conductor. Esto se representa por unidad de volumen, por unidad de volumen. Quiere decir, en una cierta área, las cargas que atraviesan esta área para una cierta longitud. Entonces la fórmula nos queda de esta forma. La primera, sí, carga por la velocidad. Ahora la de desplazamiento, no de una carga, sino del total, por el campo magnético, por la cantidad de cargas, ¿sí? Por unidad de volumen. Y como este n está por unidad de volumen, tenemos que multiplicarlo por un volumen específico para que la unidad del volumen se vaya. Entonces nos queda de esta forma. Si seguimos desarrollando esto, nosotros sabemos que la corriente, si la corriente eléctrica es esto. En términos de carga, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo en videos, pero tiene esta expresión. ¿Qué es? Bueno, es la carga por n, por el número de cargas, la cantidad de cargas para un volumen determinado, por la velocidad que tiene y el área. Fíjense que si ponemos las unidades de esto, nos queda carga, n número de cargas por volumen, la velocidad metros sobre segundo y el área en metros cuadrados, ¿sí? Metro por metro cuadrado, que es volumen, entonces se cancela con el volumen de abajo y me queda el número de cargas dividido el tiempo, que es precisamente la corriente, número de cargas por unidad de tiempo. Entonces eso es la corriente. Ahora sí, desarrollando esto, sí, que es Q por n por la velocidad de desplazamiento por el área, reemplazamos y esto decimos que es la corriente. La corriente me va a quedar entonces por L, por este L, por
el campo magnético. Acá fíjense que puse en 2 veces por, ¿sí? Este por iba acá, ¿sí? Me queda I por L, producto vectorial, el campo magnético. Entonces, esta fórmula, ¿sí? A ver, espera que me vuelvo a correr acá. Ahí está. Esta fórmula es cuando el cable es recto. Cuando el cable es recto y el campo magnético no varía. El campo magnético es constante. Si tenemos el caso en que el cable no es recto, sino que tiene distintas formas, y el campo magnético también varía, lo que se hace es que se toma una unidad pequeña. Tomando una unidad pequeña de ese cable, entonces el cable se toma como si fuera recto, ¿sí? Es como si esto de acá no fuera el total del cable, sino que una pequeña parte. En ese caso el cable se considera recto y el campo que atraviesa esa parte, también se considera que no varía. Entonces se toma un diferencial. El diferencial de fuerza por la corriente, por el diferencial de longitud, por el campo magnético. Que para resolver esto se integra. Entonces lo único que hay que hacer es integrar. Entonces esta sería la fórmula de la fuerza del campo magnético sobre un conjunto de carga, ¿sí? O por una corriente. Entonces vamos con un ejemplo. Tenemos este cable por el cual circula una corriente eléctrica. Ahora bien, a este sentido del cable lo vamos a llamar X. Es nuestro eje X. Después tenemos un campo magnético que atraviesa este cable en esta dirección. El cual vamos a trazar el eje Y. Vamos a trazar el eje y formando el plano en el que se encuentra el campo y la corriente. Esto forma un ángulo de 30 grados. Después, por la regla de la mano derecha, ponemos... ¿Cómo queda? Me ven al revés ustedes. Bueno, igual acá tienen la mano. Tienen esta mano, donde todos los dedos, estos apuntan hacia donde está la corriente y lo llevan hacia el campo. Lo llevan hacia el campo. Si hacen eso, lo llevan hacia el campo. Si hacen eso, la dirección del pulgar le indica hacia dónde va la fuerza. En este caso vemos que es perpendicular siempre, ¿sí? a la dirección de la velocidad de la carga y del campo. Entonces la fuerza resultante nos va a quedar en esta dirección, en el eje Z. Ahora sí, podemos resolver, porque ya sabemos para dónde va a ir la carga. Tenemos nuestra fórmula. Fuerza es igual a I por dl por el campo magnético. Acá tenemos los datos. La corriente es 3 amperes. La longitud son 3 milímetros, ¿sí? Recuerden que tomamos un diferencial y para que el campo sea constante. Entonces resolvemos esta ecuación de acá, que como es producto vectorial se multiplica por un seno, ¿sí? Por el seno del ángulo que separa el campo con la corriente, y lo único que hacemos es reemplazamos acá, nos queda 3 amperes por la longitud, lo pasamos a metros, ¿sí? A metros, acuérdense del pasarlo, por 0,02 Tesla por el seno de 30. Entonces resolviendo esto me va a quedar que la fuerza resultante que se produce cuando pasa una corriente por este cable que está en un campo magnético se tiene una fuerza de 9,10 a la menos 5 newton, que en términos vectoriales me queda en la dirección de K, que es el K indica la dirección de Z. Bueno, y con esto terminamos este video. Espero se haya entendido, como siempre le digo, el concepto de las cosas, no resolver por resolver únicamente. Y bueno, vamos a ver si los demás videos lo seguimos haciendo así. Bueno, cualquier cosa me escriben, ya saben. Y les digo que lo voy a dejar en la descripción. Me hice un Instagram, así me pueden consultar por ahí también. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.